Thank you so much. Quiero darle las gracias al Señor por salvarme la vida. En la protesta del 11 de julio en Cuba, cuando me dispararon 3 veces. Y OWAF y a todos los presentes aquí. Quiero darle las gracias al Señor por permitirme ser el primer cubano en compartir la mesa con el presidente de Venezuela, Edmundo González. Y poder denunciar los crímenes que se llevan a cabo en mi país, ya que llevo 3 años y medio exigiéndole la indemnización por daños y prejuicios al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por daño, asesino y prejuicio. No soy político, no soy un activista, soy un vendedor de helado de La Habana, Cuba, y sin embargo, todos los aspectos de mi vida han sido envenenados por la política cubana y su régimen corrupto. Cuando tenía 4 años, el gobierno expulsó a mi padre a los Estados Unidos. Mi madre se quedó destrozada, se suicidó. Yo no podía entenderlo a esa edad. Pero mis profesores me decían que mi padre era un hombre malo y que peor, eso lo habían deportado. Más tarde supe que era mentira, propaganda cubana. Mi padre no era un criminal, fue uno de los 125,000 cubanos expulsados a Estados Unidos en 1980. De adolescente descubrí mi talento para el boxeo. Vencí a todos mis rivales y me convertí en el mejor boxeador amateur en Cuba. Lo lógico era que me alistara en el equipo, pero el régimen me lo negó. Esa oportunidad por mi vínculo con mi padre. A eso me refiero cuando digo que la política cubana arruinó mi vida. Destrozaron a mi familia, llevaron a mi madre al suicidio y acabaron con mi carrera como profesional en el deporte. Todo ello antes de que cumpliera los 18 años. Y luego, cuando tenía 49 años, trataron de asesinarme. Era en julio del 2021, en plena crisis de la COVID del 2019. Los hospitales se habían colapsado, la gente se moría y las morgues y cementerios estaban desbordados. Pero las autoridades hablaban a los médicos como si no pasara nada, como si todo estuviera bajo control. Así que el 11 de julio cientos de miles de cubanos salieron a la calle para exigirle un cambio al gobierno. Para que quede claro, yo no participé en las protestas. Había pasado el día vendiendo helado, terminé sobre las 16:30 y fui a reunirme con mis amigos para tomar algo. Vimos la multitud de los manifestantes, pero eran pacíficos y coreaban lemas como patria y vida, libertad, no tenemos miedo. Pero entonces aparecieron las brigadas antidisturbios y aquello se convirtió rápidamente en un campo de batalla. La policía atacó violentamente a los manifestantes, lanzándole piedras y obligándolos a retroceder. Me apresuré a volver a mi barrio, pero unas cuadras de mi casa oí un coronel decir a un grupo de 6 oficiales: fuego a todos. Fue entonces cuando empezó el tiroteo. Yo estaba aterrorizado. Un agente me disparó a la cabeza, pero falló y dio en la pared detrás de mí. Me escondí detrás de un pilar e intenté correr hacia un edificio vecino. El policía disparó por segunda vez
y me dio en la pierna derecha, justo debajo de la rodilla. Caí al suelo llorando de dolor. Intenté levantarme, pero no pude. El agente me disparó de nuevo, alcanzándome en la espalda. Pedí ayuda a gritos. 2 vecinos me arrastraron al interior del edificio. El agente intentó seguirme gritando: ¿dónde está el negro? Queremos asegurarnos de que está muerto. Pero mis vecinos me ayudaron a esconderme, por suerte. Uno de ellos, Jorlien Rodríguez Roa, era un médico, lo conocía de la escuela. Me hizo un torniquete en la pierna para que no me desangrara y me cubrió de las heridas de las balas de la espalda. Cuando por fin llegué al hospital, la policía estaba fuera, empezó a golpearme con palos. Los médicos corrieron a ayudarme y lo último que recuerdo de haber oído fue a la policía preguntando: ¿van a salvar a ese contrarrevolucionario? El médico en jefe dijo: sí, vamos a salvarle la vida porque ese es nuestro trabajo. Me desperté cubierto en vendas. Me habían sacado una bala de la pierna y otra del abdomen, pero una quedó alojada entre mis costillas. Hoy sigue aquí dentro de mí. Al cabo de 12 días me autorizaron a salir del hospital, aunque seguía teniendo una enorme en la herida abierta de la operación. Los medios decidieron que estaría más seguro en casa, ya que los agentes del Departamento de Investigación de Técnicas del DTI seguían apareciendo para interrogarme. Pasé el año y 8 meses siguiente en cama. La clínica de mi médico local no tenía los medicamentos que necesitaba. Así que tuve que conseguir medicina de mi padre y mi hermana en Estados Unidos. Si no hubiera tenido mi familia en el extranjero para ayudarme, habría muerto, lo cual es bastante irónico. No, los manifestantes luchaban por mejorar la atención sanitaria y el acceso a medicamentos. A mí me disparó la policía y luego fui víctima del mismo sistema por el que protestaban. Aunque tenía una dolorosa herida en el abdomen, el régimen me obligó a ir a la unidad de la policía cada semana para firmar un acuerdo por el que me obligaría a no involucrarme en política. Y a menudo, sin previo aviso, aparecían funcionarios del Estado para interrogarme o ponerme bajo arresto domiciliario. Aunque recuerden, yo no era manifestante y nunca se me acusó de ningún delito. Detuvieron a Jorlien Rodríguez Roa, mi vecino, el médico que me salvó la vida. Intenté testificar a su favor, pero me negaron a hacerlo y lo condenaron a 12 años de prisión. La razón por la que hoy estoy vivo es la misma razón por la que él está hoy en prisión mientras él y yo hablamos. Finalmente contraté un abogado para obtener justicia y compensación económica por todos mis gastos médicos. El régimen inventó todo tipo de excusas. Vendieron convenientemente mi historial médico en el hospital. El departamento de balística dijo que nunca encontraron proyectiles que pudieran relacionarse con los agentes que me dispararon y que incluso me hubieran disparado por supuestamente no lo hicieron. Habrían sido excusados porque estaban cumpliendo con su deber. Pero yo sé quién me disparó. Fue un capitán de la policía especializada a 12 metros. Al menos otras 7 personas fueron tiroteadas por la policía esa semana. Y sabemos al menos de una víctima mortal, aunque víctima mortal quizás sea una palabra demasiado amable. Luis Laurencio Tejeda, de 36 años, fue asesinado por Joenny Pellegrín Hernández, subteniente de la policía. El oficial Hernández nunca fue castigado por su crimen, matándole en la prisión de Ariza, de Cienfuegos, protestante del 11 de julio.
Soy la prueba viviente y violenta de la represión del régimen cubano del 11 de julio y de los dispuestos que estaban a asesinar a los civiles. La violencia en mi país debe parar. Esto fue lo que me hicieron el 11 de julio y así fue como me dejaron. Quien dio la orden fue el presidente de tomar las calles, y a Canel Bermúdez, de no de tomar las calles, de asesinar al pueblo cubano desarmado, por orden de los policías represores. La violencia en mi país, Cuba, debe terminar. Estoy aquí hoy para exigir justicia para mí, para los manifestantes, para los muertos aún que están torturando en prisión, para los presos políticos que están matando y siguen matando en Cuba, en El Combinado, en Guanajay, Mayabeque, Santiago de Cuba, y no pasa nada en Cuba. Para los presos políticos, para todos los perseguidos por el corrupto régimen cubano, pido justicia, verdad y libertad para Cuba, para Venezuela y Nicaragua. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! Thank you so much.